¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a los videos de Dicross, bienvenidos a los videos de Dicross. Hoy vamos a retomar un poquillo para los que me han solicitado, porque esto me lo han solicitado tanto en el Discord como en los comentarios, y que también les digo, comenten qué más les gustaría ver en mi canal, qué otras cosas les gustaría, pregunten. De eso me salió una pregunta muy buena sobre Overlord y era hablar sobre las personalidades de los NPCs. Entonces pues su querido y amigo Dicross trato de explicar lo mejor posible y pues así lo voy a hacer en este video. Así que ya no hablo tanta mierda y vamos a empezar. La personalidad de los NPCs es esas preguntas que todo el mundo se hace sobre Overlord y se remonta sobre todo sobre la psiquis, la personalidad de los NPCs dentro del New World. Bueno, y aunque la respuesta fue respondida de cierta manera en la novela, de una manera bastante simple, hoy quiero profundizar un poquito más en el tema y plantear también algunas hipótesis. Empecemos con algunas anotaciones particulares de los NPCs, y es que pues ellos fueron dotados con varias configuraciones, ¿sí? Que les dan o les brindan un tipo de psiquis. A ver, veámoslo de una manera pues más personal de cada uno de ellos. Sería por ejemplo el nivel, el poderío que tengan, y otra de las cosas también importantes por ejemplo sería su raza, ¿sí? Pero sobre todo esto hay algo que se erige sobre todos: la configuración, que para mí es la más determinante sobre el concepto que queremos realizar en este video, y es el concepto de la configuración de sus pensamientos, acciones propias, y todo lo que se desenvuelve el personaje. ¿De qué estoy hablando? De la configuración textual, o podríamos decirle como aquel texto que sigue al personaje, sí, esa configuración que sería la parte más humana dentro del juego. La configuración donde no venían ítems definidos ni predeterminados para decir, bueno, este va a ser humano, este va a ser... No, nada de eso, era bastante libre, sino que se daba una total libertad para darle una configuración escrita a tu NPC. Que, seamos un poco claros, estos efectos para el juego eran sencillamente un adorno, pero que al final, cuando estos NPCs tomaron vida, esta fue la naturaleza la cual se nos menciona en la novela, que ellos adaptaron y extrajeron de sus creadores, de esas palabras que ellos pusieron ahí, de esa intencionalidad de sus creadores, de su manera de ser, todo lo que lo refleja en ese momento. Y esta parte es crucial de entender para saber de dónde viene esa psiquis. Por ejemplo, una de las casas de personalidades más dispares que hay es Actor de Pandora, el cual recreó su personalidad tanto de lo escrito como de las fantasías de Satoru en el momento que lo creó, ¿sí? Digámoslo así, si hubiera tomado realmente la psiquis de Satoru en el momento que se hizo vivo Actor de Pandora, no hubiera tomado a Satoru pues niño en ese momento, inmaduro, sino un Satoru más maduro, un Satoru pues ya de pronto más con un pensamiento más parecido al Momonga que tenemos pues en la novela. Esa primera configuración, esa configuración textual, le dio la esencia a los personajes, que pues digámoslo así era lo más nostálgico que le traía a Satoru cuando veía el proceder de sus compañeros ahí en ellos. Pero uno de los puntos también fundamentales dentro de la psiquis de los NPCs de Nazarick está, digámoslo así, en su propio ser. A ver, cabe recalcar que antes del momento del apocalipsis, por llamarlo de una manera, antes de que pues Momonga llevara a Nazarick a este New World, ese momento antes todos los NPCs cumplían sus misiones y encargos dentro de Nazarick, ¿no? Obviamente todos por su propia configuración, pero esa época para ellos no son simples momentos, no es como que se haya acabado, sino que terminaron en este cuerpo vivo como recuerdos comunes y corrientes, ¿sí? Para ellos no había una diferencia entre el momento cuando se convirtieron en humanos al momento de cuando eran NPCs. El ejemplo más claro es cuando Satoru dejó de ser él y empezó a ser Momonga. Los NPCs en el acto sabían quiénes eran, por qué estaban ahí y para qué vivían. Era como si sus almas siempre estaban dentro de ellos. No se les hizo raro el moverse, el que los tocaran,
o que su maestro los tratara como personas. Esto se debía en parte a las memorias de los NPCs. En varias ocasiones podemos ver que los NPCs recuerdan las historias y diálogos de sus creadores, que en alguna ocasión, cuando estuvieran por ahí parados como NPCs, los escucharon. El caso bastante fuerte, de pronto incluso fue animado, cuando viajaban Shalti a la tablita vampírica, el Sugar Daddy, el Sebas, y la Solution, la Smile Ricura de los dioses, y cuando iban de camino hacia la misión, Sebas le hace referencia sobre el conflicto que tiene Shaltia con Aura. Entonces Shaltia le suelta la información diciéndole que ella aprendió cuando Momonga y Peroronchino hablaron frente a ella que pues entre su creador y la creadora de los pequeños elfos eran hermanos, y como molestarlo era el propio querer de su ser supremo, y eso fue lo que le transmitió a ella. Incluso acá mencionan cosas muy particulares, y era como por ejemplo ellos interpretaban sus conversaciones, ya que esta misma conversación podemos ver al pajarraco pervertido del Peroronchino comprando el juego H para darle duro al ganso, pero se dio cuenta de que su hermana era la seiyuu principal del juego que había comprado. Aquí recordemos que este pasaje también lo utilicé para mi video sobre el mundo fuera de oro, que aquí arribita les dejo el link para que lo vayan y lo vean, todo sobre la tecnología y demás, está muy bonito, chequenlo. Yo sé, Dicros promocionando, suscríbanse. Entonces, el comportamiento de los seres supremos eran interpretados por ellos. Este es un hecho que particularmente me pregunto por qué no había sido o no ha sido totalmente explotado del todo por Maruyama Sensei, ya que si consideramos esto, las palabras y frases que dijeron todos en su momento podrían fácilmente cambiar y demasiado la historia. Solamente pensemos en varios de cientos de NPCs en todos lados que escuchaban como grabadoras las conversaciones sobre el porvenir, por ejemplo, en la instancia de todos los seres supremos en el juego. Cosas como esas podrían haber cambiado y hacer estragos en cualquier conversación que todos estos seres supremos estuvieron frente a ellos, de la psiquis de los NPCs, aunque este no es el caso. Aunque si nos lleva a todo esto, los casos más controversiales dentro de la novela es la psiquis de la diosa de Nazaret, la hermosa y bella Ricura de Albedo, quien tuvo dos intervenciones en su psiquis, recordemos. La primera fue su mismo creador, Táula Esmardigna, quien le dio una personalidad altamente detallada, que va a ser como acotaciones también aquí, que esto nos muestra que es muy interesante, que mientras más complejidad tuviera el texto, y pues el que más tenía complejidad en esto era Táula, ocasionó que incluso dos de sus tres hijas que conocemos hasta el momento tuvieran personalidades elevadas, incluso por encima de los demás. Digamos que no son tan simples como los demás NPCs, ejemplo Cocytus, que sí tiene una psiquis muy básica, pero Albedo como Nigredo son claramente diferentes a los demás. Nigredo ha sido uno de esos personajes que creo que es el único que le ha solicitado ciertos comportamientos distintos a lo convencional, incluso entre los otros NPCs, y que incluso ha influido en otros como Pestoña. Esto es demarcado en sí en el momento que Nigredo solicita a Momonga que cuando vaya a destruir pues todo lo que destruyó en el volumen número 14, que tuviera misericordia y que dejara al menos los niños vivos. Sí, bueno, también porque le gustaban los niños. Pero en este evento es bastante importante para la psiquis que podemos ver entre las hijas de Táula, ¿sí? Y que además el evento sirvió para cubrir toda la cagada que hizo Momonga en la ciudad costera. Pero bueno, eso es otra vaina. Sin embargo, la protagonista de todos estos cambios de psiquis es necesariamente Albedo, ya que fuera de su configuración inicial tuvo la modificación que Momonga depositó en ella antes del fin de Yggdrasil. Según como entendemos la psiquis de los personajes, debería pensar que Albedo recibió todo de su padre Táula, el cual podemos verle reflejado en ella cuando Momonga lo recuerda al final del volumen de la temporada número 1. Y ella asume ese papel, pero como todos sabemos, Albedo es la única en Nazarit la cual sí tiene una adversión por su propio creador y los demás seres supremos.
De cierta manera es como si los sentimientos de frustración de Momonga, de estar solo cuidando la tumba de Nazarik, que incluso manifestó en los momentos antes de cambiarle la configuración de Albedo, se hicieran presentes, maldiciendo, por ejemplo, en ese momento, incluso luego de que el suegrazo del Hirohero se hubiera ido a dormir. Esa frustración, ese sentimiento de abandono, de traición, fuera revelado u otorgado de cierta manera a esta ricura de mujer. Aunque muchos, digamos así, bajarán la posibilidad de que la configuración modificada de Momonga, o sea, por haberle metido mano a Albedo, y no solamente la manera que todos quieren que le meta mano, afectó la psiquis de Albedo, y solamente por ese cambio que él le metió, fue que esos sentimientos provenientes de la calaca salvaje hayan hecho que todo esto cambiara, ¿no? Pero eso, pues, hasta el momento no lo sabemos concretamente, y tal vez de pronto hasta nunca lo vayamos a saber. Lo que sí sabemos es que este personaje, Albedo, de una u otra manera es la única que tiene los huevos, figurativamente hablando, para tomar el control de su propio proceder, de sus pensamientos y de su lealtad. Por último, podríamos ponderar la idea de cómo todo esto se construyó, ¿sí? Al parecer, o sea, se construyó todo el alma de cada uno de estos personajes en el momento que llegaron a New World. O sea, cómo se definió todo, cómo se definió la voz de cada uno de ellos, cómo se definió los pensamientos que tenían en ese momento, cómo entendían dónde estaban. Además tenemos otros puntos de inflexión mucho más grandes, que podría decirse, bueno, si mientras Momongo jugaba, se supone que ya habían pues llevado algunos personajes, algunas personas al New World, entonces realmente Momonga tuvo que haberse enterado de que algunos jugadores habían muerto o desaparecido o de alguna otra manera en el mundo real antes de irse allá. O pues hay infinidades de hipótesis, ¿no? Como la hipótesis de que todos los jugadores se fueron al mismo tiempo hacia el New World, pero llegaron en tiempos distintos. Bueno, son misterios que hasta el momento desconocemos y que ojalá al final de esta hermosa novela podamos conocer. Ahora sí, mi gente, me despido. Espero que les haya gustado este hermoso hashtag miércoles de Overlord, el cual pues obviamente hoy es miércoles y pues estamos sacando videos de Overlord. Ojalá se suscriban y nos vemos. Ya, ojalá y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.